Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Hoy es jueves de formación litúrgica y es un gusto podernos encontrar nuevamente. Saludo de una manera muy especial a todos nuestros agentes de la pastoral litúrgica de nuestra parroquia, tanto a quienes nos siguen por medio de esta transmisión, como también a mis hermanos que en esta tarde me acompañan representando algunos de los ministerios litúrgicos. Como lo dijimos ya la semana pasada, hoy iniciamos una nueva unidad en nuestro itinerario formativo en el manual de la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Hoy comenzamos una nueva unidad que vamos a recorrer a lo largo de 8 catequesis continuas. Después de haber revisado la introducción a la Sagrada Liturgia y después de haber estudiado juntos la unidad que se refería tanto a la animación litúrgica como a los equipos parroquiales de liturgia, hoy iniciamos la unidad referida al estudio del año litúrgico y el tiempo litúrgico. Esperamos, queridos amigos, que nos acompañen a lo largo de estas catequesis y que juntos podamos profundizar en el significado y en el estudio de estos temas importantes. Comenzamos nuestra sesión como cada semana poniéndonos en la presencia del Señor y haciendo de este momento una ofrenda al Padre por medio de Jesús y por la intercesión de María Santísima. Yo los invito para que una vez más hagamos nuestra la oración del Papa Francisco para este tiempo de pandemia, pidiéndole especialmente al Señor que escuche nuestra plegaria, que se apiade de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestras familias y que nos conceda pronto la salud, la paz, el bienestar. Iniciemos pues juntos nuestro trabajo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedemos pues reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, ojalá que puedan tener ustedes a la mano su manual. Los invito para que puedan revisar su índice y al final de su texto se puedan ubicar justo en la materia que ahora nos disponemos a trabajar. Como les decía hace unos momentos, hoy iniciamos esta tercera unidad titulada El año litúrgico. Allí van a poder ustedes ubicar 8 catequesis, mismas que estaremos trabajando a lo largo de estos jueves, si Dios nos lo permite. Allí van a poder ustedes identificar cada uno de los temas
que vamos a ir tratando. De mi parte trataré de explicar lo mejor posible y hasta donde yo pueda los conceptos que aquí vayan apareciendo. Es verdad que esta unidad representa un poquito más de dificultad con respecto a las anteriores, sobre todo por los términos, sobre todo por las fuentes litúrgicas y por las innumerables citas que vamos a ir haciendo a lo largo de este estudio. Por lo tanto, quiero exhortarlos a que, a la par que están escuchando y viendo esta transmisión, ustedes también hagan su lectura personal. Subrayen aquellas palabras o términos que les cueste un poquito más de trabajo entender. Y luego, si tienen alguna pregunta o alguna aclaración, nos la pueden hacer llegar para que en la siguiente sesión pudiéramos aclararlas si está a nuestro alcance el hacerlo. Sin más, vamos a iniciar entonces esta nueva unidad titulada El tiempo litúrgico. Allí al principio de nuestra unidad se nos va a presentar un objetivo general. Este objetivo lo vamos a perseguir a lo largo de estas 8 catequesis y Dios quiera que con nuestro empeño y con nuestro esfuerzo lo pudiéramos lograr. Como objetivo general, nos proponemos para esta unidad lo siguiente: comprender la importancia del año litúrgico como esencia de Cristo mismo, que actualiza en el tiempo su misterio pascual, y al mismo tiempo conocer las normas universales del año y el calendario litúrgicos. En ese mismo orden de idea, buscaremos entonces introducirnos en el estudio del año litúrgico para conocer los fundamentos antropológicos, cristológicos y eclesiológicos que nos proporcionan los documentos magisteriales, especialmente la Sacrosanctum Concilium. Deseamos que podamos concluir este objetivo y así podamos valorar el protagonismo de Cristo como Señor del tiempo y de la historia, como Señor y cabeza de su cuerpo místico que es la Iglesia y de nuestra propia vida. Eso lo van a encontrar ustedes al inicio de la unidad. Y ese objetivo es el que nos va a estar jaloneando cada una de las sesiones que vayamos compartiendo juntos. Para esta primera sesión se nos presenta nuestro objetivo específico. Allí lo encuentran ustedes ya en nuestra presentación. Hoy nos proponemos como objetivo conocer la teología del tiempo litúrgico para valorar el protagonismo de Cristo y la santificación del tiempo, tanto en su ritmo diario, semanal y actual. Una pregunta de introducción para todos. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra tiempo? ¿Qué es el tiempo para nosotros? Y me parece que en estas circunstancias que nos ha tocado vivir desde hace ya unos meses, parece que valdría mucho la pena, queridos amigos, hacer una seria reflexión sobre qué es el tiempo y específicamente el tiempo que nos ha tocado vivir. Allí vamos a encontrar en nuestra lección, en un cuadro sinóptico de un vistazo, en qué consiste el tema que ahora vamos a compartir juntos, lo que es el tiempo, tanto en su condición humana, histórica, pero también en su concepción litúrgica y teológica. Al final de la clase pueden retornar ustedes a este cuadro sinóptico para poderlo comprender de una forma más clara.
Estarán de acuerdo conmigo, queridos amigos, que nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado tanto a vivir, a existir, a dejar pasar los años, los días, las semanas, que luego de pronto en un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta que gran parte de nuestra vida se nos ha ido, que el tiempo, la historia y nuestra propia existencia muchas veces son realidades en las que no hacemos una profunda advertencia. Afortunadamente, y lo digo con toda la prudencia del mundo, afortunadamente, estos meses de pandemia, aún y con todos sus estragos, problemas y dificultades, con todas sus lágrimas y angustias, ha dejado algo bueno. Ha provocado que la mayoría de nosotros, ustedes y yo, valoremos más la vida, valoremos el tiempo, valoremos los días, valoremos los meses que estamos vivos. Y es que, como lo decía algún personaje ilustre, si tú no te detienes en la vida, tarde o temprano la vida termina por detenerte a ti. Y en este sentido, queridos amigos, ahí a manera de introducción, queremos hacer hincapié en esto. El tiempo, la historia, la vida, los días que vivimos, es una realidad en la que todos nosotros deberíamos reflexionar siempre, a cada instante y a cada momento, porque solo el hombre que reflexiona sobre estas realidades es el hombre que verdaderamente toma conciencia sobre el tiempo y el espacio que le ha tocado vivir. Decimos que todo tiempo vivido con profunda conciencia, con reflexión y con fe, se entiende como un tiempo de una grande oportunidad salvífica. Para poder entender el tiempo como una oportunidad de vida, el tiempo como una oportunidad de salvación, es imprescindible, queridos amigos, que nosotros introduzcamos el elemento de la fe. No estamos vivos solo por casualidad. No estamos vivos solo por un mero derecho. No estamos vivos solo por una mera inercia. Volteen ustedes en estos días a ver sus comunidades, sus barrios, sus familias, sus parroquias. Qué tristeza y qué angustia estamos viviendo. Solo desde la fe y desde la profunda reflexión podemos comprender y entender que el tiempo que vivimos, los días, la vida misma, son oportunidades privilegiadas para la salvación. Y detrás de todo esto, por supuesto, Dios, que quiere que todos nosotros los hombres seamos salvos y lleguemos al conocimiento de su verdad. En este primer tema, pues, vamos a introducirnos a la reflexión y a la meditación del tiempo. Vamos a ver el tiempo desde su visión antropológica. Vamos a decir una palabra del tiempo, por supuesto, desde la visión cristológica, y muy concretamente el tiempo ya desde la perspectiva litúrgica, porque recuerden ustedes
que dentro de nuestro curso de pastoral litúrgica habremos de entender los tiempos que vivimos dentro de la liturgia. Primera cosa, el tiempo entendido desde una visión antropológica. ¿Qué es el tiempo? Al inicio de nuestra lección hicimos esta pregunta abierta. Para ti, ¿qué es el tiempo? Y estoy seguro que cada uno de ustedes tendrá su propia definición. Hacemos aquí mención de una definición extraordinaria, un clásico en la filosofía. El gran doctor angélico Santo Tomás de Aquino definió el tiempo de la siguiente manera. Él dijo: el tiempo es la medida del movimiento según un antes y un después. ¿Qué quiso decir con esta definición Santo Tomás? Es medir el tiempo entre lo de antes y lo de después. Medida del movimiento. El movimiento para Santo Tomás es la misma vida. Y aquí habremos de decir que solo nosotros los seres humanos somos los que podemos dar razón del tiempo, porque solo nosotros los seres humanos, por nuestra capacidad racional, por nuestra inteligencia, por nuestra conciencia, somos capaces de darnos cuenta de lo que vivimos ayer, de lo que vivimos hoy y de lo que posiblemente viviremos mañana. En otras palabras, solo el ser humano es capaz de darse cuenta del pasado, del presente y vislumbrar de alguna manera el futuro. Los seres irracionales, como los animales, los vegetales, ellos ni siquiera se dan cuenta que están vivos. Es solo una memoria sensitiva, es solamente una conciencia de instinto lo que poseen ellos. El animal no sabe qué día es hoy, no sabe qué hora es, no sabe lo que sucedió ayer, ni mucho menos piensa en el mañana. El ser humano, por el contrario, sí que lo sabe, sí que lo entiende y también lo experimenta. El ser humano es la única criatura capaz de tener conciencia del tiempo. 3 momentos del tiempo, como lo acabamos de decir: el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué queremos decir el tiempo en el pasado? Esta etapa del tiempo está constituida, por supuesto, por todas aquellas vivencias y experiencias realizadas en otro momento que no es el de ahora, sino que fue. A este momento se le llama la memoria del ser vivo, y este momento, el tiempo pasado, es el que le da valor y el sentido a la propia vida del hombre. Lo que vivimos ayer, lo que sucedió la semana pasada, lo que experimentamos el año pasado, lo que vivimos de pequeños, todo eso constituye nuestra memoria. Lo vivido en otro tiempo nos da valor y nos da el sentido a la vida. El presente
otro momento en el tiempo, el presente. El presente se caracteriza por la sensación de poseer aquí y ahora. Es la etapa que más se parece a la eternidad, porque es la etapa más preciosa y apreciable del tiempo. ¿Y saben por qué? Porque el tiempo presente ya no se mueve en lo que fue, ni tampoco sueña en lo que será. El tiempo presente es aquí y ahora, lo que tenemos, lo que experimentamos, lo que vivimos. Por eso, como más adelante lo diremos, cuántos autores, pensadores, escritores y poetas nos insisten una y otra vez: vive el tiempo presente, que es lo único que realmente tienes, porque el pasado ya no existe y el futuro solo Dios sabe si vendrá. El presente, pues, se caracteriza por eso, por la sensación de poseer lo de ahora. Este momento presente es el que le da sentido a nuestras responsabilidades diarias y nos ayuda a tener una relación entre el pasado y el futuro. El tiempo futuro, la tercera etapa del tiempo. Esta, aunque parezca un poco contradictorio, fíjense que es la etapa más dinámica de la vida, porque en este tiempo, en esta fase del tiempo, se mueven nuestras personas hacia adelante. Hay un impulso en nuestras vidas, una búsqueda de realizaciones que tendrán su plena coronación y se caracteriza principalmente por dar la sensación de poder llegar a lograr objetivos y alcanzar las metas propuestas. Un tiempo hermoso, de profunda esperanza y expectativa, y al final de cuentas se constituye en un motor, en un dinamismo que nos hace todos los días luchar por alcanzar esas metas y esos objetivos. El futuro, en el ámbito de la fe, podemos llamarle perfectamente bien el tiempo de la esperanza. Con estas tres definiciones del tiempo en el sentido antropológico, esperamos que quede más o menos ubicado nuestro tema. Estamos hablando del tiempo, pero no podemos hablar del tiempo si no partimos de la experiencia humana, el tiempo vivido en estos tres momentos, el pasado, el presente y el futuro. Ahora, nos adentramos al estudio del tiempo en el sentido cristológico. Partimos de esta definición, de esta declaración, tanto en la Sagrada Escritura como luego en el Concilio. Dios, desde la eternidad, ha querido que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Y en su plan salvífico, Dios dispuso que entrara en nuestro tiempo y en nuestra historia el bendito Jesús. Dios decidió en el momento oportuno hacerse tiempo, hacerse historia y entrar en nuestras coordenadas para hacérsenos cercano, para hacérsenos Él también tiempo, y para que este tiempo manifestado en la persona de Jesús, el Hijo, este tiempo se convirtiera verdaderamente en un tiempo de salvación. Si pudiéramos ver en un panorama bíblico o en un mapa todos los siglos anteriores a Jesús, todos los años y todas las épocas, todos los personajes y todos los avatares del mundo,
desde la creación misma del universo, podríamos hacer una declaración unánime. Todo el tiempo antes de Jesús fue un tiempo de espera, un tiempo que ciertamente tuvo su historia, tuvo su sentido, pero a final de cuentas un tiempo que esperaba la plenitud, la realización, la consumación. Ustedes y yo, queridos amigos, sabemos por la historia de la salvación que el tiempo comienza a realizarse plenamente cuando Dios entra humanamente en la historia de nuestro mundo. En la encarnación del Verbo comienza realmente este tiempo salvífico en la presencia de Jesús. De allí que luego, más adelante, se dirá que el tiempo realmente comienza a contar con Cristo. Así Jesús se convierte en un parteaguas en la historia y en los milenios. El tiempo antes de Él y el tiempo después de Él, siendo Él el centro que une lo pasado con lo presente y lo presente con lo futuro, que será su retorno glorioso. Cristo presente en el tiempo, pues, por el misterio de su encarnación, es la gran señal de que los tiempos se han cumplido, de que el reino de Dios ha llegado. Jesús con su encarnación y luego con su presencia humana en medio del mundo, con su predicación, con su obra, Jesús manifiesta que Él es el Señor del tiempo y Él es el que se ha constituido en centro y clave de toda la historia. A partir de Jesús, como lo hemos dicho repetidamente, el tiempo, tanto el antiguo como el presente y el futuro, adquieren sentido. Jesús es el kairos, es el signo, es el gozne, es el vínculo de interpretación del tiempo. Ahora el tiempo en la tierra, el tiempo en el mundo, ya no es solamente una sucesión de siglos, de eventos, de dinastías, de eras. Con Cristo, el tiempo se convierte en historia de salvación. Por supuesto que lo que acabamos de decir acerca de Jesús como centro del tiempo y de la historia no debe entenderse solamente en sentido teológico o cristológico. Reconozco que hasta este momento pudiera parecer un poquito complicado para nosotros entender estos términos, pero lo que queremos decir es lo siguiente: Jesús es una persona, es un personaje histórico, cronológico. Él apareció en un momento determinado de la historia, en un tiempo y en un espacio, en un lugar, en un siglo, en un año. Y a partir de ese acontecimiento histórico y cronológico, Jesús se convierte también en un signo de salvación, signo teológico que concatena los tiempos, desde la creación del mundo y hasta el término de todo siglo. Jesús es el centro del tiempo, Señor de la historia. En Cristo ya no puede haber otra concepción del tiempo, entonces, ni otra visión de la historia que no lo contemple a Él. Cristo ayer y hoy es también el principio y el fin, o como dice el ritual de consagración del cirio pascual en la noche de la vigilia, Él es el alfa y la omega, a Él le pertenece el tiempo y la eternidad, Señor de la historia, Señor de todos los tiempos.
una frase hermosísima que el Santo Padre Juan Pablo II pronunció en uno de sus documentos más hermosos, hablando de Jesús. Él lo refiere como plenitud de los tiempos, diciendo: Jesús es el Señor del tiempo, y el tiempo tiene una importancia fundamental dentro de su dimensión, porque en el tiempo se crea el mundo, en su interior se desarrolla la historia de la salvación, que tiene su culmen en la plenitud de los tiempos, de la encarnación, y su término en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los tiempos. En Jesucristo, el Verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios que en sí mismo es eterno. En sentido litúrgico, ¿qué podemos decir del tiempo? Ya dijimos una palabra en el sentido antropológico, dijimos otra palabra en el sentido cristológico salvífico. Ahora vamos a decir una palabra en el sentido litúrgico, el tiempo según la liturgia. Para esto, queridos amigos, vamos a decir una pequeña palabra según los ritmos en los que nos movemos dentro de la liturgia. ¿Cómo se mide el tiempo en la liturgia? El tiempo en la liturgia se mide o lo vivimos a través del día, a través de la semana y a través del año. Por eso verán ustedes en esta lección cómo vamos a hacer hincapié en estos tres incisos: el ritmo diario, el ritmo semanal y el ritmo anual. Partamos del ritmo diario. Cada día es santificado por la celebración litúrgica del pueblo, principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico y también por la celebración del oficio divino o liturgia de las horas. La primera división del tiempo establecida por la liturgia entonces es el día, ese periodo comprendido entre esos dos pasos consecutivos del sol, desde el momento en que el sol aparece hasta el momento en que el sol se esconde en el ocaso, o como lo decimos coloquialmente nosotros, en esas 24 horas que dura un día para nosotros. Habremos de hacer una diferencia. Si estamos hablando del día litúrgico, del tiempo que se celebra en un día, tendremos que decir lo siguiente: el día en el sentido coloquial se entiende como la duración del tiempo en 24 horas, contando desde la medianoche y hasta la medianoche del día siguiente. En cambio, la liturgia celebra el día no en 24 horas, sino la liturgia celebra sus días desde la tarde precedente al día y termina también en la otra tarde. Dicho de otra manera,
Los días en la liturgia no los manejamos como con el reloj. Los días en la liturgia los manejamos con la puesta del sol, a la manera de los hebreos. El día comienza con la tarde y culmina con la tarde del siguiente día. Por eso, entre otras muchas cosas, ustedes se darán cuenta cómo en muchas comunidades, incluyendo nuestra parroquia, el domingo siempre lo comenzamos a celebrar desde el sábado por la tarde y culminamos en la siguiente tarde del domingo. Algunas personas piensan, es que adelantan el domingo para que les rinda más el tiempo o para poder alcanzar a cumplir con todas las obligaciones pastorales. Ciertamente eso también es verdad, pero el sentido primordial es que en las fiestas litúrgicas, en los días litúrgicos, los días no se rigen por las horas del reloj, sino por las tardes de cada uno de los días. Así hablamos nosotros de las vísperas en cada día. Cuando aparece el astro vespertino, significa que ha comenzado ya el nuevo día. Cuando hablamos del día comprendido entre la tarde precedente y la tarde consecuente, decimos que hay una celebración central que santifica el día, y el centro del día lo ocupa la celebración eucarística, como una proyección al resto de las horas que luego se celebrarán en el oficio divino. El día dentro de la liturgia también tiene dos momentos muy especiales: el amanecer y el anochecer. Cuando estamos en el amanecer, la Iglesia se reúne para santificar el día por medio de la liturgia, recordando el momento de la resurrección de Cristo. Y cuando el sol está metiéndose en el ocaso, la Iglesia también se reúne para celebrar litúrgicamente al Señor en acción de gracias por el día que ha terminado y poniendo su mirada en Jesús, el sol invicto que nunca conoce el ocaso. En esta celebración litúrgica, insisto, el centro es la Santa Eucaristía, pero también está acompañada de estos dos grandes momentos santificadores del día, la mañana y la noche, que se celebra por medio de la liturgia de las horas, con el oficio de los laudes y el oficio de las vísperas. El tiempo semanal o el ritmo semanal. Del día pasamos ahora a la semana. Si dijimos que la Iglesia celebra litúrgicamente el día, cada día lo celebra con la misa y los oficios divinos, también en la semana la Iglesia celebra litúrgicamente al Señor. Todos sabemos que la semana pues es ese tiempo comprendido a lo largo de 7 días, que ciertamente tuvo su origen en el calendario lunar, la división del tiempo basado en las fases de la luna. El cómputo del tiempo, como una nota histórica solamente, el cómputo del tiempo es posiblemente el más antiguo de la humanidad. Esto significa que las culturas antiguas y las civilizaciones antiguas comenzaron a realizar sus calendarios, sus ciclos, sus días, sus semanas, por el conocimiento de la luna, de las fases lunares. Prácticamente todos los calendarios antiguos están basados en las fases lunares o en los días lunares. Indicio de esto, sobre todo, son los pueblos sumerios que anteceden
a los pueblos orientales de la Babilonia y al pueblo hebreo inclusive. Por eso, queridos amigos, no resulta extraño que cuando el pueblo de Israel comienza a consolidarse como tal, el pueblo de Israel también copia la medida del tiempo y de sus calendarios en estos sentidos lunares. Los días y los tiempos de los hebreos no fueron solares, sino primero lunares. Ya cuando el pueblo de los hebreos copia de los pueblos sumerios esta medida del tiempo lunar, luego el pueblo hebreo va a hacer una aportación muy hermosa al asumir en el relato de la creación los días destinados para la semana. Allí los pueblos hebreos ciertamente dedican toda una semana a la vivencia de su tiempo, pero destacan entre los días de la semana uno especial, el Shabbat, el día consagrado al Señor en memoria de aquel relato del Génesis que afirma que el séptimo día Dios descansó de toda su obra. Tenemos otro dato histórico. En el mundo de la Grecia y de Roma, ellos también midieron y conocieron el tiempo semanal, pero a diferencia de los sumerios y los pueblos orientales, Grecia y Roma miden sus días no según las fases de la luna, sino según el movimiento del sol. En el mundo grecorromano aparece entonces los días solares que son como los que nosotros manejamos en el ámbito civil y cotidiano. Nuestro día, queridos amigos, comienza cuando sale el sol. Nuestro día termina cuando éste se oculta. Los grecorromanos conocen una semana y a cada día de la semana ellos le dan el nombre de uno de los astros que ellos ya conocen. Allí en su lección van a encontrar esta nota interesante. Por ejemplo, que al domingo ellos le dieron el nombre del día del sol. Al lunes le dieron el nombre de la luna. Al martes el nombre del planeta Marte, y así sucesivamente. Quizá nunca habíamos advertido esto, ¿verdad? Pero revisen ustedes el nombre de cada día y véanlo a qué nombre del planeta corresponde. En realidad, los nombres de nuestros días se refieren a nombres de planetas, y esto se lo debemos pues al mundo de los grecorromanos. Cuando el tiempo comienza a cristianizarse, es cierto que el cristianismo por mucho tiempo conservó también el Shabbat o día sábado como el día más importante por aquello del relato de la creación. Pero bien pronto la semana tuvo su día privilegiado en el domingo, por ser este el día del triunfo de Cristo, por ser el día de la Pascua de Jesús. Y hasta nuestros días, el domingo es el día primero de la semana, pero así su nombre lo dice. Domingo significa el día del Señor, porque en este día Jesús inauguró el tiempo nuevo y la iglesia conmemora cada domingo el sacramento de Cristo, su Pascua, su resurrección gloriosa. De allí, queridos amigos, la importancia de celebrar el domingo.
La liturgia, pues, tiene en cuenta el ritmo de la semana, pero llama al primer día y al último día por su nombre. Al primer día de la semana, la liturgia le llama con ese gran nombre, Dies Domine, domingo, día del Señor. Y a los demás días de la semana, la liturgia les llama días feriados o simplemente ferias de la semana. Recordando que allí en su lección ustedes van a encontrar que la palabra feria quiere decir fiesta, porque para la liturgia todos los días, absolutamente todos, son días de fiesta, porque todos los días celebran al Señor. Pero entre todos los días de la semana, el más importante, el domingo, porque es el sacramento de Cristo. Es verdad que la liturgia no solamente reconoce al domingo como el día central, también ha destacado otros días de la semana como días especiales, aunque si somos muy honestos, con el paso del tiempo y también con algunas modificaciones que se han dado a nuestros calendarios, parece que estos días que a continuación mencionamos ya no son tan valorados. Pero junto con el domingo, la liturgia de la Iglesia reconocía a los miércoles y a los viernes como días importantes para el ayuno y para la oración. Esto es, y lo recordarán ustedes de sus abuelos o de sus bisabuelos, cuando ellos nos recordaban que todos los viernes del año eran días de oración y de ayuno, no solamente en la Cuaresma, todos los días, y que a media semana también se nos invitaba a hacer un día especialmente de oración. El miércoles y el viernes eran rescatados en la liturgia como días privilegiados para nuestra penitencia. ¿Sabemos por qué? Especialmente hablando del viernes, día penitencial por excelencia al recordar la pasión y muerte del Señor. Ahora hablamos del ritmo anual. El año es otra de las divisiones naturales y primarias del tiempo. El año, como también dijimos en la semana, tiene un fundamento astronómico. Si cuando hablábamos del día dijimos que el día y la semana comenzaron a medirse por el conocimiento de la luna y del sol, y así se formaron las semanas y los meses, las estaciones, pues así también cuando hablamos del año, el año tiene su fundamento astronómico, aunque también es muy probable que el año haya fundamentadose por el transcurso de las estaciones. Aquí hay algo que vamos a rescatar también como nota histórica y que conviene que lo sepamos. Miren, el cálculo del año sobre la base del movimiento de la luna dio lugar al famoso año lunar. Pero más tarde, cuando los pueblos comenzaron a percibir el movimiento del sol, el hombre antiguo pasó del año lunar al año solar. Como un dato van a encontrar ahí ustedes que los calendarios lunares constan solamente de 354 días por los movimientos de la luna y las fases lunáticas. En cambio, por los movimientos no del sol sino de la tierra en torno al sol, los días no son 354 sino 365 como nosotros los conocemos. Nuestro año civil está
allí fundamentado en los años solares. El año civil, todo mundo lo conocemos, comienza el 1 de enero. Una nota histórica que por allí me encontré. Fíjense que el año civil se celebra el 1 de enero desde el siglo III antes de Cristo, imagínense. En el pueblo de los romanos, ellos ya celebraban el año nuevo en el 1 de enero. Pues bien, el año civil, todos ustedes y yo sabemos, comienza con el 1 de enero, pero en la liturgia no es así. La liturgia ha conocido diversos comienzos del año, siendo de entre los más significativos las noticias que nos revelan tanto los sacramentarios de San Gelasio como de San Gregorio. En ellos encontramos que el año litúrgico comenzaba con la solemnidad de la Navidad del Señor. Y era lógico pensarlo, pues si dijimos que Cristo es el centro de la historia, Cristo es el centro del tiempo, Cristo es la plenitud de los tiempos, justo el día en que la iglesia celebraba el nacimiento de Jesús, allí comenzaba el año, imagínense. Siempre para la fiesta de Navidad se celebraba el año nuevo. Pero en realidad el tiempo de Adviento con el que ahora nosotros iniciamos el año litúrgico, al mismo tiempo que nos revela que efectivamente durante mucho tiempo la liturgia celebró el año litúrgico, el año nuevo en la noche de la Navidad, también nos recuerda, ¿verdad?, que con el inicio del año litúrgico en Adviento, la iglesia está en expectante espera a la vuelta del Señor, y que para celebrar la fiesta del nacimiento de Cristo, el pueblo tendría que prepararse en penitencia y en oración para recibirlo. De allí que el año nuevo no se celebraba ya entonces en la noche de la Navidad, sino semanas antes, como un momento de preparación a la llegada del Mesías. Otra cuestión importante en la que encontramos diferencias entre el año civil y el año litúrgico es esta. El año civil comienza el 1 de enero, el año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Ni uno ni otro responden a una tradición histórica, esto hay que afirmarlo. En los pueblos más antiguos, tanto si seguían el calendario lunar como el solar, generalmente los indicios nos demuestran que en los pueblos antiguos el año nuevo siempre comenzaba en primavera, y ahí tenemos una referencia en el libro del Éxodo. Sin embargo, después del destierro de Babilonia, hay un indicio que el pueblo de Israel comenzó a celebrar la fiesta solemne del Año Nuevo al comenzar el 7º mes, entre septiembre y octubre, siendo esta última fiesta la que prevalezca como inicio del año. Por tanto, entre nuestros hermanos los hebreos y nosotros, el mundo occidental, ellos inclusive también comienzan su año nuevo en otras fechas. La estructura fundamental del año litúrgico es el propio del tiempo. Nuestro año litúrgico comienza unas semanas antes del nacimiento de Cristo con una doble preparación. Preparación a su última venida y preparación a su nacimiento glorioso, y termina pasando por los ciclos de la Pascua y de la Navidad, termina después de un largo recorrido por las semanas del año del tiempo ordinario,
en la última semana de este tiempo ordinario. En el círculo del año se desarrolla entonces todo el misterio de Cristo, que va desde su encarnación y su Navidad hasta la ascensión gloriosa y Pentecostés, y luego en la espera gloriosa y en el expectante avistamiento de su retorno glorioso. Una última palabra. Junto al propio del tiempo, en donde se celebran los grandes misterios de Cristo desde el Adviento y hasta su parusía, junto al propio del tiempo está el Santoral, que en días fijos del calendario y siguiendo los meses del año civil, por supuesto en el año celebramos las solemnidades, las fiestas y las memorias, tanto de María Santísima como de los santos. Sin embargo, como dice allí nuestro texto, el eje del ritmo anual de la liturgia es la Pascua. El centro de todo el año litúrgico es la Pascua de Jesús, es su resurrección, el grande domingo en el que culmina el Triduo Santo. A este domingo de Pascua, llamado el domingo de todos los domingos, es el centro de toda la liturgia, porque el triunfo de Cristo es el que le da sentido a todo el tiempo, a toda la historia, tanto al pasado y al presente como al futuro. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Concluimos diciendo que para los cristianos el tiempo no es algo que se mide. El tiempo es un encuentro con alguien, con mayúscula. Él es el que le da sentido pleno a todo, a la historia. Cristo Jesús. Él es quien divide el tiempo. Él es el Señor del tiempo. Los siglos, el año, la semana, los días, las horas, los instantes son de Él y también de nosotros porque le pertenecemos. Cristo, Señor del tiempo, es el único que le da sentido a toda la historia y a cada momento. Actividad final, aparece por allí en su texto 5 preguntas que nos gustaría que nos ayudaran a responderlas. Reconocemos, como hemos dicho, que el tema no ha sido muy fácil con respecto a los otros, por eso es importante que volvamos a darle una leída muy pausada y tratemos de ubicar aquello que nos ha costado más trabajo de entender. En esas 5 preguntas finales, ustedes van a encontrar por allí la oportunidad de volver a repasar la lección y volver a hacer sus apuntes personales sobre la lección que juntos hemos compartido. Nos hemos adentrado en el estudio del tiempo desde la visión antropológica hasta la visión litúrgica. Ojalá que en una lectura reposada lo podamos entender y lo podamos comprender. Revisan por favor su actividad y en el momento oportuno esperamos que nos la reporten. Agradezco profundamente su atención, pido al Señor que los bendiga, que los acompañe y ojalá que la próxima semana nos podamos volver a encontrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.